Hola, bienvenidas a todas y a todos a la cumbre online La Mujer y la Vida. Hoy estamos con una mujer que ya todas conocéis, solo que hoy está al otro lado de la cámara. Ella es Sonia Herrero, fundadora de esta cumbre y también de la asociación Tu Mujer Salvaje. Y además tiene su propio negocio donde es formadora y coach también de mujeres y, bueno, mujeres líderes y mujeres emprendedoras que están sintiendo que en este momento de trabajo desean hacer las cosas como de forma más fácil, más suave, más desde el disfrute, con menos presión. Y en esto precisamente es lo que va a venir a hablarnos hoy, de cómo podemos cuidarnos mejor en el trabajo. Sonia, bienvenida. Muchas gracias por hacerme la entrevista y estar del otro lado, que Alba también trabaja en nuestro equipo. Bueno, pues igual que la misma pregunta que le estamos haciendo a todos los ponentes para arrancar, ¿qué sería para ti el cuidado de la vida? Para mí el cuidar la vida empieza por cuidarme a mí. Esto es algo que es muy sencillo y a mí me ha costado muchísimos años entenderlo. Yo tenía esta tendencia como a estar por los demás. Estuve muchos años en el mundo de los derechos humanos, de las ONGs, queriendo salvar el mundo, queriendo cuidar el mundo, hasta que me dio una crisis y me di cuenta de que no, que por ahí no era, ¿no? Que es yo primero. Y parece que sea egoísta, pero para mí no lo es, porque si yo no estoy bien, si yo no me cuido a mí, no puedo de verdad, o sea, nutrir ni cuidar a nadie, ni a mis hijos, ni a mi pareja, ni a la vida, o sea, a mi entorno, ¿no? Entonces, la vida para mí soy yo, ¿no? La vida ocurre a través de mí y me tengo que cuidar a mí con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel emocional, a nivel corporal, a nivel de mi trabajo, o sea, todo lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Pero soy yo, me pongo yo en el centro. Y si tuvieras que transmitir eso trasladado al trabajo, es decir, cuidar la vida pero en el entorno laboral, ¿cómo añadiría eso que acabas de describir, pero en ese plano que es tan difícil en la sociedad de productividad y de aceleración en la que estamos? ¿Cuál sería la forma tuya de trasladar eso? Sí, eso como tú decías, ¿no? Eso es lo que mi trabajo, con lo que trabajo con emprendedoras y con mujeres líderes. Y hay una cosa bueno, que es muy irracional, ¿no? Es como entendemos el mundo del trabajo como si no fuera parte de la vida. O sea, yo muchas veces cuando trabajo con sesiones individuales con mujeres les pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿No? Y ellas me dicen, bueno, ¿cómo estoy? ¿A nivel profesional o a nivel personal? Y es como, eres una sola persona, no eres dos. No, tú no te puedes dividir y cuando vas a trabajar resulta que ya no eres tú. Pero eso sí que lo hacemos, ¿no? Entonces, parece ilógico, o sea, es muy ilógico, pero el trabajo, las horas que pasamos en el trabajo son también vida, ¿no? Y le dedicamos mucha vida al trabajo. Esto creo que es importante que pueda aterrizar, ¿no? Todas las horas de mi existencia que yo le dedico al trabajo son horas de mi vida. Y por lo tanto tengo que cuidarlas, tengo que ser consciente de cómo estoy trabajando. Y ya sé que es extremadamente difícil, o sea, incluso nosotras en el equipo que queremos trabajar así, de esta forma, ¿no? Cuidándonos, poniendo el cuidado en el centro, se nos va, ¿no? Siempre es como hay que hacer más, hay que producir más, el esfuerzo, el empujar, y entonces antes de darte cuenta es como, ¡oh! Ya he caído otra vez, ¿no? No he sabido decir que no cuando yo necesitaba una pausa, no he sabido decir que no cuando iba demasiado rápido para mí, no he sabido respetar mis propios límites, ¿no? Y hay una cultura muy deshumanizada en el trabajo, en los entornos de trabajo. Yo lo que observo con mis clientes, o sea, muchas veces digo, Dios mío, o sea, qué cosas tan horribles, tan poco humanas se hacen en los entornos de trabajo y consideramos que son normales. No es normal, está normalizado. Todos pues eso, el abuso de poder, de que te fuerzan a hacer una cosa que no, que te dicen no, quédate un rato más y te tienes que quedar el fin de semana, en la intromisión, ¿no? En el espacio personal también. Y todo eso está como normalizado, ¿no? Y uno de mis grandes mensajes es, no es normal, ¿no? Ayudar a las mujeres a que conecten con esa voz interior que en susurros te está diciendo, esto no está bien, pero son susurros, ¿no? Entonces hay que empezar a estar en silencio para poder escuchar esa voz que te dice
esto no. O sea, aunque lo haga todo el mundo en la empresa, aunque sea lo que todo el mundo te dice que tiene que hacer, para mí no es correcto. Y pasa mucho por eso, ¿no? Es un proceso de realmente de empoderarse, ¿no? De decir qué es justo para mí. Mm. Mm. Y escuchándote, claro, porque me imagino en esa situación, ¿no? Donde quizá empiezo a darme esos espacios, donde empiezo a escucharme y a empezar a notar a esa vocecita, pero al mismo tiempo en el entorno que me puedo encontrar, ¿no? Sobre todo, bueno, quizá ahora en Tu Mujer Salvaje no tanto, porque estamos intentando hacer las cosas de otra manera, pero en otros entornos más tradicionales, como describe, que es lo que está normalizado. Em, ¿Cómo le describirías tú a las mujeres qué pueden hacer cuando detectan esa voz y surge también el miedo a las consecuencias, ¿no? Porque ese decir no, no voy a hacer horas extras o tal, o estar en un entorno de trabajo que no es sano para mí, pero al mismo tiempo tengo unas obligaciones económicas, unas responsabilidades. Entonces, ¿cómo dirías tú o qué consejo darías para esos miedos de cómo puedo darme ese lugar, pero al mismo tiempo tener presente las consecuencias? Y esto es una gran pregunta, o sea, todos mis clientes también me dicen, Sonia, pero si trabajo contigo, ¿no? Con los programas que yo tengo que son bastante intensos y van muy profundo, ¿no? Hacia esta voz, dice, claro, pero entonces voy a tener que cambiar ciertas cosas, ¿no? Y, o sea, sí, pero son cosas que no te están funcionando, que no te están nutriendo, que no te están sirviendo de verdad. Y obviamente que se va a activar el miedo, o sea, sí que va a ser un proceso donde haya mucho miedo de qué pasa cuando hablo, qué pasa si digo que no, qué pasa si yo lo hago de esta forma. Pero, o sea, por un lado es lo que realmente pasa cuando las mujeres empiezan a hablar, a decir lo que necesitan, es mucho menos grave que lo que ellas pensaban que iba a pasar. O sea, yo todo el tiempo estoy en sesiones donde vienen, Sonia, ¿sabes qué? Me atreví a hablar en esta reunión con los superjefes y no sé qué, y ¿sabes qué? Me escucharon, no pasó nada. O sea, eso por un lado, ¿no? No va a ser tan grave como tu mente te está diciendo que va a ser. ¿Vale? Y luego hay otras situaciones en las que sí que va a ser grave, en las que tú misma vas a decir, es que esto no lo puedo hacer, ¿no? Aunque me lo estén pidiendo. Y ahí vas a tener que tomar elecciones, ¿no? Elegir qué es más importante, el que yo tenga este ingreso económico, este reconocimiento y tal, o el que yo viva en coherencia conmigo misma, el que yo me cuide, ¿no? Porque al final, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Para qué estamos en esta vida? Yo es una de las preguntas de la cumbre también, ¿no? ¿Qué importa de verdad? Y lo que importa de verdad no es tener mucho dinero y producir mucho y tener ese puesto de éxito. O sea, eso no es verdad, eso es lo que nos han hecho creer que importa, ¿no? Pero lo que importa, lo que yo veo en mi propio proceso y en las mujeres que acompaño es, wow, me siento bien conmigo, ¿no? He dicho lo que tenía que decir, he respetado mis valores, he seguido mis principios, he pasado un buen momento con esta persona, la he visto de verdad, ¿no? No la he utilizado solo. Entonces, eso es lo que nos nutre de verdad. Aquí hay un salario emocional también, no está solo el salario económico. Y a nivel emocional, la mayoría de personas tienen un salario muy, muy bajo, ¿no? Por eso, porque está normalizado, que vas al trabajo y te sacrificas y es duro y claro, todo el mundo está estresado. O sea, sí, todo el mundo está estresado. Hay mucha gente que está estresado, pero no tiene por qué ser así. Y yo invito a todas las mujeres que nos están escuchando a cuestionar, o sea, cuestiónalo todo, ¿no? Todas esas creencias de tiene que ser así, no hay otra forma de trabajar, o sea, no es verdad. Yo en mi historia personal no es así. Y las mujeres que acompaño, yo he visto sus cambios también, se puede hacer de otra forma, pero te tienes que dar cuenta de que tienes opciones, ¿no? Cuando tu jefa te pide algo, es como, tengo la opción de decir no, así no, o ahora no, o esto para mí no es necesario, o sea, tengo esa opción. ¿No? ¿Qué pasa? Que está muy dormida la opción, estamos como en piloto automático de, me dice que sí, tengo que decir que sí. No, o sea, vale, es tu jefe o tu jefa, pero eso no quiere decir que tengas que decir siempre una cierta cosa, ¿no? Una respuesta. Y así escuchándote, has hablado un par de veces, has dicho en mi ejemplo personal, ¿podrías compartir algún ejemplo
un poco más concreto de algo que tú hayas vivido? Y bueno, toda mi vida es un ejemplo, porque yo vivía mucho en todas estas creencias. Yo lo llamo bueno, en esta cultura muy del capitalismo, muy patriarcal, muy con valores en masculino, ¿no? No de hombres, sino de ser dura, de eficaz, ¿no? Yo la eficacia era súper eficaz, ¿no? Yo tenía mis hijos, tenía mi empresa, era superwoman, lo conseguía todo. Cualquier reto yo podía con él, ¿no? Era así. Hasta que me quemé, o sea, hasta que me quebré y ya no pude seguir sosteniendo eso, ¿no? Y entonces empecé todo mi proceso de desarrollo personal con mi formación de coaching y muchas otras cosas que fui aprendiendo. Y ahora estoy en la fase donde tengo de nuevo una empresa, tengo la asociación Tu Mujer Salvaje también, trabajo con muchos proyectos y es de forma completamente diferente. Pero, o sea, tú ya lo sabes esto, Alba, es como me lo tengo que recordar todo el tiempo, porque esa parte de mí que la han formado, ¿no? Desde pequeñita para ser eficaz en el colegio, no nos enseñan a disfrutar de lo que hacemos, a estar bien con nosotros mismos, nos enseñan a producir, ¿no? Escribe, hazlo bien, saca un 10, no saques mala nota. Y esto desde pequeñitos, ¿no? Entonces se nos va metiendo, y claro, esto está metido, o sea, esta es mi segunda piel, yo ni me doy cuenta la mayoría de veces, ¿no? Entonces, para mí va a ser toda la vida, ¿no? Un proceso de ver, pues eso, por ejemplo, con la cumbre, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tal, y me meto, empiezo, hasta que al cabo de unos días digo, ¡guau, qué cansada estoy! Qué de mal humor estoy, ¿no? Mis relaciones también lo empiezan a notar, me lo empiezan a reflejar, ¿no? De la vida empieza a ser un lugar difícil y desagradable y de mal, o sea, que estoy yo de mal humor y ahí empiezo a darme cuenta, digo, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Y entonces ahora tengo la capacidad, tengo muchas herramientas, ¿no? Para volver como a mi centro y decir, vale, ¿dónde me he perdido? ¿No? ¿Dónde he perdido el contacto conmigo y lo que yo necesito? Entonces me doy cuenta, vale, pues hace 2 días llegó este email, empecé tal y empecé a trabajar mucho más. Y no es solo las horas de trabajo, es la forma, ¿no? De cuando yo estoy tensa por dentro, que estoy a veces delante de mi ordenador ahí con los emails, que parece que estoy en guerra, ¿no? Si se me pierde la cara. Dice, mujer, ¿qué te ha pasado? Relájate. Entonces es eso también, ¿no? No es solo el trabajo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y una de las grandes herramientas que yo he descubierto es el disfrute. O sea, si yo al final del día digo, hoy no he disfrutado, y el disfrute para mí no es solo irse de fiesta y estar ahí, ¡ay, qué bien me lo paso! O el disfrute sexual. O sea, no es nada de eso, es como, qué bien he estado hoy, ¿no? Hoy ha sido un buen día, he tenido este contacto con Alba, he tenido no sé qué bien, ¿no? He fluido, ha estado bien y a lo mejor he trabajado 7, 8 horas, o sea, no es eso, pero es cómo lo estoy haciendo. Entonces, el disfrute es eso, es una señal, ¿no? Bueno, una herramienta de decir, ¿disfrutas o no disfrutas, ¿no? Y a mí muchas mujeres, sobre todo mujeres líderes, llegan a mis programas y a trabajar conmigo porque notan que están como apagadas, ¿no? Y no están como apagadas, están apagadas, de verdad, sin el cómo. Es como, o sea, es así, ¿no? Nos vamos apagando porque no conectamos con lo que estamos haciendo, con la persona, con el momento, sino que es un constante hacer, entonces nos volvemos como mecánicos, como si fuéramos ordenadores, ¿no? De hecho, bueno, pasa mucho en la cultura del trabajo. No, haz esto, haz lo otro y tal. Claro, pero ¿cómo te sientes, no? ¿Es el buen momento para hacerlo? ¿Qué te está pasando personalmente? O sea, somos seres muy complejos y somos emocionales, ¿no? Pues no nos podemos tratar así. Bueno, eso, el disfrute, la falta de ganas de vivir, ¿no? Que una mujer pues ya eso no disfruta sexualmente, no disfruta de sus hijos, no disfruta de nada. Si alguna mujer me está escuchando y lo está viviendo, eso es un indicador de que hay algo que no te está nutriendo en tu vida, ¿no? Y probablemente venga del trabajo porque pasamos muchas horas en el trabajo, es 1/3 de nuestra vida. Pues imagínate, divides tu vida en 3 y uno de esos bloques se lo das al trabajo, otro bloque se lo das a dormir y te queda un pequeño bloque de horas para vivir, ¿no? Lo que llamamos vida. Es que no tiene sentido, es como, ¿cómo puedo llevar más de esta vida al trabajo?
¿no? Que es otro tema también, esto de equilibrio entre la vida profesional y el trabajo. Para mí no, el equilibrio no es separarlo y entonces trabajo menos, o sea, que también, ¿no? Obviamente hay mucha gente que tiene que trabajar menos, pero el equilibrio es traer más vida al trabajo, traer más elementos humanos al trabajo, porque si no nos quema tanto ese entorno que cuando llegamos a casa, como mujeres, además el entorno del trabajo es muy masculinizado, entonces estamos mucho en la cabeza y tal. O sea, cualquiera se pone a disfrutar de un encuentro con la pareja o con los hijos. O sea, es casi imposible, ¿no? Porque primero todo eso tiene que bajar, toda esa energía. ¿Y así algún tip como concreto, como que puedan aplicar las mujeres directamente, decir, ok, estoy detectando la frustración, la carga y tal, o ok, sé que tengo que transitar hacia el disfrute, pero este tránsito hacia el disfrute, ¿qué tip? O que sea alguna herramienta chiquitita con el que empezar, bueno, o algo. Es un proceso, ¿eh? A mí este proceso yo he tardado años, o sea, sí. 8 años fueron casi mi proceso así, hasta que yo he podido decir, vale, ya lo tengo integrado, aunque me pierdo otra vez, pero tengo muchas herramientas. O sea, es un proceso y para mí necesita mucho acompañamiento externo, ¿no? Porque son muchas cosas de las que no nos damos cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, no me daba cuenta que estaba siempre luchando, tampoco no me daba cuenta que era víctima, ¿no? Yo pensaba que era una mujer empoderada, yo era líder, tenía mi empresa, pero era, claro, cuando alguien me pedía algo, yo era siempre sí, sí, sí. No tenía la opción de decir no, así no, o esto no. Entonces, el primer paso siempre es darte cuenta, y lo que puedes hacer es, si tú te notas que estás estresada, de mal humor, que no disfrutas, te tienes que parar. Porque hay algo en tu vida que estás haciendo que no te está funcionando. Lo natural, no normal en el sentido de que le pasa a mucha gente, por desgracia, sino lo que tendría que ser natural es que yo a través del trabajo me nutro, ¿no? Yo doy algo, pero el trabajo también me da a mí. Yo estoy haciendo ahora esta entrevista, es trabajo, pero a mí me está nutriendo, ¿no? Porque estoy en contacto contigo, estamos hablando de algo que me interesa y esto me nutre. Yo al final del día a lo mejor voy a estar cansada, pero voy a estar nutrida. Si tú estás si estás de mal humor, no tienes energía, no tienes ganas de hacer cosas, no disfrutas la vida, es porque no te estás nutriendo, porque el trabajo no te está dando esa energía que tú necesitas para ti, probablemente te está como chupando, ¿no? Te quita la energía. Entonces lo primero es darse cuenta y parar, y luego desde ahí decir, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Si esto no lo quiero, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Y muchas veces pues el cambio es eso, ¿no? A mí me llegan muchas mujeres que yo soy su cambio, es decir, Sonia, no sé, me ha venido el impulso, quiero trabajar contigo, explícame cómo funciona. Y a partir de ahí empieza un camino, ¿no? O puede ser un encuentro con una persona, un libro que lees y te empieza a abrir, pero se necesita un trabajo personal, un trabajo emocional, porque, bueno, hay muchos temas emocionales, ¿no? Con lo del trabajo, esto no nos damos cuenta, muchos automatismos. Pero eso, el parar sería uno de ellos, ¿no? Al principio, como la primera herramienta, decir, bueno, para y ponte a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que te está sirviendo, que realmente nutre tu vida y qué es lo que no te sirve? Qué bien, qué bueno. Sí, además con eso que has mencionado antes, ¿no? En ese parar nos damos espacio para sentir, ¿no? Y como el espacio laboral ha estado tan en lo masculino, tan poniendo las emociones como algo negativo, algo que entorpece, algo que nos sirve, ¿no? Y entonces ha habido esa anulación de la emoción. Entonces, ¿cómo vives tú integrar las emociones en el espacio de trabajo? Que no tengamos que estar todas siempre bien, happy, productiva, todo correcto, ¿no? Es como, siempre vamos como con una máscara en el trabajo y eso es parte del desgaste. Entonces, ¿cómo haces tú para liberarnos de esa máscara, para trabajar de esa otra manera donde las emociones son igual de importantes que lo racional, que no es una competencia, sino que es una integración? ¿Cómo aplicas tú eso en tu nueva forma? Bueno, cuando trabajo con mujeres líderes y también con las emprendedoras, ¿no? Uno de los primeros pasos es como que ellas puedan darse cuenta de que somos seres emocionales. O sea, no es verdad que decidimos racionalmente. Tú me das cualquier situación, la última,
decisión que tú has tomado y si yo trabajo contigo vas a poder ver, vale, detrás había una emoción y eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión, ¿no? Y eso está demostrado, hay estudios que lo demuestran. Entonces, lo primero es eso, que las personas empiecen a ver, vale, o sea, si yo estoy metiendo de lado el 80% de lo que yo soy, ¿no? Que son emociones, somos seres emocionales, lo estoy poniendo de lado y no estoy trabajando con toda esa inteligencia, con toda esa información. Entonces, una vez que tú en tu proceso personal, de desarrollo personal, de mirar hacia adentro, empiezas a darte cuenta, ¿no? De lo valioso que es entenderte a ti. Yo cuando empiezo a trabajar con mujeres digo, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Y es como, no lo sé, no tengo ni idea. Vale, bueno, tómate un tiempo y es un aprendizaje también. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando aquí dentro, ¿no? Dentro de ti. Eso. Y una vez tú empiezas a darte cuenta de lo útil que es en tu vida, ¿no? En tu trabajo, a la hora de tomar decisiones, que tú entiendas por qué las estás tomando, qué está pasando dentro de ti, tú empiezas a entender lo importante que es trabajar con esas emociones en el trabajo. Entonces, si son mujeres emprendedoras, trabajamos mucho el tema emocional, de tus obstáculos que tú piensas que son obstáculos, de, ay, ¿cómo me hago visible? ¿Cómo tal? No es eso, es miedo a ser visible, no es práctico. Si eres líder, también, ¿no? Es que no sé cómo gestionar a mi equipo, tal. No, lo que hay detrás es, en mujeres muchísimas veces es el síndrome de la impostora, ¿no? Que no nos sentimos que somos suficientes y entonces eso afecta a muchísimas cosas. Entonces, una vez que tú lo vas viendo, pues lo vas trabajando y luego lo que ocurre es que cuando yo empiezo a tener una inteligencia emocional y una capacidad emocional, soy capaz también de irlo tratando con las otras personas, ¿no? En pequeñas dosis, porque bueno, es una inteligencia, es como el que no sabe hablar inglés, no sabe hablar inglés, ¿no? Tiene primero que aprender a hablar inglés. Entonces, vale, si yo aprendo a hablar inglés, a lo mejor te lo puedo ir enseñando a ti, ¿no? Y entonces tú poco a poco lo puedes, y esto funciona con mujeres líderes que yo acompaño, que ellas poco a poco han ido introduciendo pues ciertas prácticas también en el entorno de trabajo, ¿no? Sin que se vuelva un lugar en que todo el mundo va ahí con sus dramas y sus tal, o sea, tampoco no es eso, pero sí que el lado emocional también pueda ser parte de, y eso, bueno, hay que aprenderlo, ¿no? Cómo se gestiona eso. Qué bueno, pues muchas gracias por compartir esa parte. Y eso me conecta a ese otro proyecto en el que andas metida, ¿no? Bueno, andamos de alguna manera con el tema de la cumbre, ¿no? Precisamente dándole valor a este plano emocional, a todo eso que describes, además de tu negocio, ¿no? El deseo, ¿no? De trasladarlo también como al mundo, ¿no? De que haya muchísimas más mujeres que también tengan acceso a esta nueva visión, a esta nueva forma de mirarse a sí mismas, de sentirse, de estar en el mundo. Y bueno, si puedes hablarnos un poquito de este proyecto. Esta cumbre que estáis viendo, que esta entrevista es parte de ello, la mujer y la vida, y el impulso que salió de mí fue hablar de lo que es realmente importante en la vida, que es esencial, ¿no? Y cómo hago yo para poner eso que realmente es esencial en el centro. Y eso ha sido mi búsqueda y lo sigue siendo, o sea, no es que ya lo tenga, pero yo cuando, en esta primera parte de mi vida que contaba antes, yo vivía como, o sea, el trabajo era el centro y todo lo demás como se ajustaba ahí y yo intentaba ponerlo un poquito aquí para los hijos, un poquito aquí, no quedaba nada para mí y era eso, o sea, todo vale, ser efectiva, producir, tener una empresa, ganar dinero, eso estaba en el centro. Y eso es el modelo capitalista, yo no me daba cuenta entonces, pero es eso, vale, producir, conseguir dinero, conseguir éxito. Y les pasa a mucha gente, una vez que ya tienes todo eso que te han dicho que tienes que poner en el centro y que te va a servir y dices, pero mi vida no me está funcionando, ahí es cuando se cae todo, ¿no? Como hay ciertas personas que se les cae, a mí se me cayó, otras tardan más, otras lo hacen antes también. Entonces, es eso, ¿no? Pasar de esa parte, ¿no? Que pone en el centro cosas que no son de verdad de valor, a cómo hago yo para vivir una vida en la que, primero, yo estoy en el centro con mis necesidades, mi necesidad de no trabajar mucho, de estar en la naturaleza, ¿cómo hago eso? Mi necesidad de que mis hijos sean una prioridad, mi familia también, y el trabajo se adapta a eso. ¿Y cómo hago yo para crear una vida así?
Entonces la cumbre es mucho eso, ¿no? Esa búsqueda primero a través de inspiración de qué es realmente importante, porque esa voz de la que yo hablaba antes, ¿no? Ese susurro empieza a tomar más fuerza cuando yo oigo a otras personas que dicen lo mismo. Porque si no, yo misma me digo, pero, o sea, uno de los grandes resultados de las cumbres que ya he organizado es que las mujeres dicen, es que no estoy loca, ¿no? Antes yo pensaba que yo tenía un problema, que a mí me costaba ir a trabajar y ahora resulta que no, que somos miles, que es que nos está costando en colectivo, ¿no? Es que esto no está funcionando. Esta Claro, forma que tenemos de vivir la vida no está funcionando y tenemos que abrir los ojos para empezar a verlo. Y ese es uno de los mensajes de la cumbre, ¿no? Desde que cada mujer se atreva más a decir, pues mira, es verdad, esto que cuenta Sonia a mí también me pasa, ¿no? Entonces, o lo que cuenta cualquier otra ponente, ¿no? Entonces, vale, ¿y qué haces con eso? Empieza a investigar, a cambiar, a mover, ¿no? La cumbre, la idea es mover, sacudir un poco para eso, para que todas nos llevemos esa inspiración y empecemos a introducirlo eso en nuestras vidas. Y también con ejemplos de gente que lo han hecho, ¿no? Como en mi caso, como hay el caso de muchos ponentes, ¿no? Que también tuvieron esa transformación de vida y que ahora lo importante está mucho más en el centro. Y todos, yo creo que la mayoría pasamos por una crisis, ¿no? Una crisis existencial que te hace recolocar todo. De cómo sentimos primero que somos nosotras las que tenemos un problema, las que no encajamos, las que tenemos que cambiar algo y de repente el momento, ¿no? A través de estas cosas, esas tomas de conciencia colectivas, decir, wow, que no soy yo la que tiene problemas, sino que es el sistema que no funciona para el ser humano, ¿no? De alguna forma en algún momento eso se ha torcido, ¿no? Otra preguntita que tengo por ahí, que tengo entendido que vas a ofrecer un regalo con el pase para aquellas mujeres que decidan comprar el pase de esta cumbre. Cuéntanos de qué se trata ese regalito. Sí, es un taller que estoy ofreciendo para las mujeres que quieren explorar este tema, ¿no? De cómo integrarse a sí mismas más en el trabajo, todo esto que hemos estado explorando, y está enfocado sobre todo a las mujeres que son líderes, pero yo con líder no me refiero solo a las mujeres que tienen un gran equipo a su cargo y tal, sino las mujeres que pues pueden ser a lo mejor emprendedoras, pero ellas también se consideran, ¿no? Que quieren trabajar de otra forma. Y es esto, es una forma de trabajar que te permite a ti cuidarte más. Y esto es posible, aunque trabajes en una empresa. Yo he trabajado con mujeres que trabajan en el gobierno, o sea, un sistema súper burocrático, muy estructurado, muy, muy difícil de mover, y ellas han conseguido en su equipo cambiar completamente la cultura y la forma de trabajar, mientras el resto seguía con lo suyo, ¿no? O sea, que sí que es posible. Y en el taller vamos a profundizar un poquito más con más herramientas también de cómo hacer esto, ¿no? Traer el cuidado a tu trabajo, a tu forma de liderar y tu forma de trabajar. Y eso va a ser el taller. Y para las demás, tengo un regalo también para todas, que es la guía Hasta Aquí. Es una guía donde explico con mucho detalle y con ejercicios y eso, cómo poner límites, porque eso es una práctica, una herramienta muy importante que tenemos que aprender si queremos empezar a cuidarnos más, ¿no? De poder eso, decir que no a muchas cosas. Todas las que estáis viendo ahora mismo esta ponencia, si hacéis clic en el enlace, podréis descargarlo directamente. Así cerrando, que nos quedamos sin tiempo, aunque me quedaría aquí muchísimo más rato profundizando. Así que si tuvieras que resumir o que aportar alguna frasecita, algún concepto para ti esencial con el que se puedan quedar las mujeres en relación a esto de ponernos en el centro y no el trabajo, que siempre ha sido el que hemos entendido como centro, sino hacer ese cambio, ¿qué compartirías con ella? Escúchate, porque siempre tienes razón. Eso que te está diciendo esa voz a ti, eso es tu verdad. Y da igual, aunque toda la empresa, todo el mundo diga, eso no tiene sentido, no es verdad, porque es lo que tú estás sintiendo, lo que tú necesitas. Y esa es tu razón, esa es tu verdad. Y que nadie te la quite, ¿no? Que no te permitas, o sea, que no des a nadie permiso para que te quiten, ¿no? Te arranquen esa verdad. Lo que tú estás sintiendo, eso es tu verdad. Muy potente, muy potente. Lo asimilo y me lo quedo. Me ha venido así, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero qué bueno esa parte claro, de mi verdad. Al final todos somos seres subjetivos, ¿no? No hay una verdad como tal objetiva cuando todos somos seres subjetivos. Y, y estar en paz con esa parte no parece nada fácil, ¿no? Simplemente algo tan sencillo. Qué bueno. Sí, y esa es la Mm, locura colectiva, ¿no? Que lo mm, sencillo, que tendría que ser, cada uno se sigue a sí mismo, está en coherencia con sus valores, eso se ha convertido en lo más difícil, ¿no? El escuchar esa voz interior es como años y años de terapia, de coaching, de trabajo, para poder escuchar un poquito esa voz interior. Es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, cuando yo no escucho mi voz interior, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Con qué me guío? ¿Quién me está guiando? ¿No? Me está guiando lo de fuera, lo que me están diciendo, lo que me están vendiendo. Y eso es lo que hay que reajustar. mm. Pues qué bueno, pues muchísimas gracias por compartir esa parte. Todos mis deseos de que esta entrevista y esta cumbre en general sirva para que muchísimas mujeres, las que estáis ahí al otro lado, realmente podáis conectar con esa voz y que poco a poco, ¿no? Vayamos transformando un poco este mundo tan loco, en el que tan disfuncional en ese sentido, ¿no? Que vayamos volviendo a esos núcleos. Pues muchísimas gracias, Sonia, por echar este ratito, por compartir tu experiencia. Ha sido todo un placer poder hacer esta entrevista y escuchar toda tu experiencia. Gracias a ti, Alba, por animarte a ser yo para esta entrevista, a ocupar mi lugar. Y ha sido todo un gusto estar del otro lado de la cámara por una vez. Gracias a todas por escucharnos.